Bueno, bienvenidos a todos y a todos los que nos están mirando, viendo, escuchando en este martes de cine en el Ornitorrinco. Estamos muy contentos de tener acá a Gabriela Trujillo, invitada y curadora para este día de martes de cine. Gabriela, muchas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado esta invitación para presentarnos una película maravillosa De de hecho, sí. Huarque, El País de las Maravillas, que es su segunda película, y bueno, ya nos contarás con más precisión como este universo de Alicia. Entonces te dejo con los espectadores y después charlamos un poco más. Desde ya pueden comentar y hacer preguntas a Gabriela si quieren, si los que vieron la película y los que no, pues también. Los que Bueno, no ya nos presentamos. Gracias, Nadia. Gracias y bueno, hola a todo el mundo. Espero que estén bien en ese encierro. Antes que todo, como decíamos con Nadia, me tengo que presentar. Soy Gabriela Trujillo y les estoy hablando desde París. Yo trabajo en cine, historia del arte y fotografía desde hace ya bastante tiempo y por el momento estoy en el Museo del Cine, donde me ocupo de las actividades culturales. La razón por la cual yo quise escoger esta película es porque justamente desde hace, no sé, mucho tiempo estaba esperando que la obra de un director o una directora me, me diera todo lo que yo espero del cine. Y cuando con Nadia estuvimos discutiendo de esta curaduría, de esta tradición que se está haciendo semanal en el ornitorrinco, entonces dije que, bueno, que quería mostrar una película de alguna directora europea contemporánea y evidentemente una de las, para mí, principales y más importantes, con una voz muy original y una obra única, es Alice Rohrwacher. Además que evidentemente su nombre y el título de la película tenían una cierta resonancia, me parece, con lo que necesitamos en este momento que nos dé el cine, que es eso, maravilla, que podamos soñar, que podamos ver cosas distintas. Y me parece que esta película, para eso, en ese aspecto, es muy importante, muy crucial. Ahora no sé, Nadia, si tienes eh, alguna observación también o algún comentario de la gente que que vio la película por primera vez, porque en realidad yo no soy nada objetiva. Bueno, todavía no tenemos comentarios de esta película, pero bueno, tú que la vimos, podemos tal vez empezar a hablar como de este universo de Alicia, su segunda película, después de Corpo Celeste que hizo, donde también una de las protagonistas pues era una adolescente, ¿no? Que era una joven. Y aquí en el País de las Maravillas es Gelsomina, esta adolescente que tiene más o menos 13, 14 años y que tiene este deseo, digamos, de salir a un universo como, pues diferente. ¿Tú cómo lo viste esta relación de esta protagonista y su relación con su padre? También que Sí, es una relación muy particular. eso es cierto que tal vez tienes razón, tal vez empezar un poco con la carrera de Alice Rohrwacher antes de responder en particular sobre el personaje de Gelsomina. Esta es, como dijiste, la segunda película de Alice Rohrwacher. La primera, Corpo Celeste, es la historia de un adolescente y tienen la misma edad en realidad. Ahora que lo decís, se me viene que me acuerdo que tienen la misma edad, tienen 13, 14 años, y en Corpo Celeste es una niña que ha crecido en Suiza y que regresa a la tierra de su madre, en el sur de Italia, donde tiene una especie de revelación mística que se confunde con su pubertad. Entonces era esta cuestión de las relaciones con la hermana, con la mamá, con los demás italianos, que ella es como la nueva, la que acaba de llegar a la clase de catecismo. Y Ujú. acá, en el País de las Maravillas, tenemos otra adolescente, como dijiste, igual, si 13, 14 años, entonces con esa especie
de peso de la adolescencia, del cuerpo, de todo lo que va cambiando, y al mismo tiempo esta adolescente vive dentro de una tribu completamente excepcional, totalmente marginal en una región de Italia, en pleno centro, en Toscana, entre Toscana y Umbría, y están creciendo en medio de la campiña, donde no hay nada, y es una familia de apicultores. Entonces ella ha crecido con las abejas y tiene esa relación bastante intensa con las abejas y bastante simple también. Y esa relación también bastante fuerte con su padre, que el padre es de ascendencia alemana, y se ve la mezcla también entre la cultura alemana y la cultura italiana, que es algo que va que entra en resonancia también con la historia de las dos hermanas, Horvacher, la directora, y la actriz principal, Alba, bueno, tal vez no es la principal porque la principal es la adolescente, pero la que interpreta el rol de la mamá es la hermana de la directora. Entonces, están como contando la historia de ellas, de alguna manera, pero transformándola de modo, porque los papás de Alba y de Alice Rohrwacher son también apicultores en esa región en Umbría. Entonces, estamos acá en la historia del adolescente que está evolucionando, o sea, está tratando de cambiar porque ella quiere ser normal y está en este medio totalmente marginal que es como la utopía de la generación de sus papás, que era la utopía de retirarse del mundo para ir a encontrar una especie de pureza lejos de la ciudad. Y todo lo que significa esto del punto de vista histórico me parece también súper importante porque la generación de los papás acá es la generación que en Italia durante los años 70, por ejemplo, habrían podido, o sea, esos papás se parecen a los papás de la generación que es la tuya, que es la mía, que es en Europa y en Italia en particular, de la generación de la directora y de la actriz. Y son gente que renuncia de alguna manera a la lucha armada, que renuncia a seguir en la vida política y que decide retirarse lejos y como en una especie de utopía, como se puede ver en nuestra época también, incluso en Francia, que la gente dice, no, yo no quiero vivir en ciudades grandes, me voy a buscar una especie de utopía más cerca de la tierra, más cerca de la agricultura, etcétera. Y es el final de esta utopía de los papás, porque la adolescente Gelsomina lo único que quiere es tener una vida normal, como la de su amiga en la escuela. Sí, Que, sí, sí, sí. no, eso me parece que es un fondo del que no se habla mucho, porque evidentemente está todo el fondo, tal vez político, humano, de lo que fue la generación de los papás de la directora, sin que sea una autobiografía, es una película que está, ella decía como que beneficia no tanto de la experiencia de los papás, pero de la generosidad de los papás que eran apicultores, de la experiencia de vivir en la campiña y para las hermanas que lo único que querían era irse justamente. Y de hecho lo hicieron. La mayor, que es la actriz y que ahora hace el rol de mamá en esa película, es la que primero se fue a Milán a estudiar cine, a ser actriz, porque vivían en una época en que todo el mundo de su edad tenía teléfono, tenía televisión, empezaban a tener internet y ellas vivían en el fondo de nada. Sí, sí, tiene una dimensión también documental de este mundo idílico, de esta generación después, pues que tenía una ilusión, una idealización de pues mayo del 68 y todo este movimiento también hippie, entre comillas, Claro, eh, y constantemente este padre que dice este mundo está desapareciendo, está en peligro de extinción, un mundo que ya no va a existir. sí, claro, y es un papá además, es un personaje, a mí me encanta el personaje del papá porque bueno, aparte de que es un personaje bastante complejo porque es el patriarca, es el único hombre, y cuando Sí. se pone pesado que le dice
para los que lo vieron, que le dice a Martin, le dice, ah, las mujeres, así como despreciando, y él es el único hombre, pero al mismo tiempo es el personaje totalmente desesperado que no quiere ver que esa utopía que era de él ya no puede seguir. Y como que se aferra a eso y ese lado totalmente colérico y terrible del papá y de estar diciéndole, pero con una especie de desesperanza, le dice a los otros, a los vecinos, le dice, pero acá tenemos todo, no necesitamos nada, o sea, es lo más lindo que existe y todo. Y el papá de la directora y de la actriz era un violinista de Hamburgo. Entonces, un alemán que renunció a una carrera artística para irse con su esposa italiana ¿cómo se dice? A cuidar ovejas y a tener una serie de lugares donde poder hacer miel con sus abejas. Sí, pues hay muchos contrastes también, porque el padre quiere ser el patriarca, pero al mismo tiempo cuando dicen quién es el que manda acá, dicen es Gelsomina, entonces ella siempre es como la representante de la familia. Y dentro de este personaje del padre rudo también hay mucha ternura en él, pues porque tiene mucha ternura por su familia, que Claro. quiere dar un legado, heredarles un mundo idílico, un mundo mejor que pues para él, en su concepción. Y también es entre esto de rudeza y la ternura que le da a sus hijas, es como, hay muchos contrastes en la película. Y Tenemos, sí, sobre todo a la, a la, a la mayor, a Estefanía, que tiene ese, esa especie de responsabilidad familiar y que al mismo tiempo quiere, o sea, tiene todas esas, como decías, tiene todas esas emociones encontradas porque no puede ser un adolescente normal como sus amigas y al mismo tiempo tiene ese lazo súper fuerte con el papá porque el papá se ve a leguas que su favorita es la mayor, la más sí, seria. sí, Incluso sí. dice por veces. Por eso es que está tan decepcionado de que sea ella que llama a la televisión, porque dice, ¿qué haríamos? Acá nada se podría hacer sin Gelsomina. Y cuando él tiene esa locura, el papá, de que tienen un poco de dinero y le compra un camello. Y entendemos al principio de la película que el camello era el sueño de Gelsomina cuando era niña. Entonces, Sí, ese personaje totalmente así fantástico del papá. y lo del camello es simpático porque el padre le dice a ella, te voy a regalar un camello. Y ella le dice, pero eso va en contra de la ley. Mm, Y él le dice, pero ¿qué ley va a venir hasta aquí? O sea, aquí estamos resguardados hasta de la ley. Nadie nos puede impedir tener un camello. Y sí, son de esas cosas maravillosas y de esos pequeños toques de maravillas de un mundo fantástico, porque un camello en medio de la nada que aparece y te lo da tu padre como regalo es como algo fantástico, ¿no? y es bello, además, la escena con el camello, porque el camello está ahí y o sea, ese lugar es tan extraordinario, esa casa es tan, o sea, una especie de mezcla de cosas viejas, de cosas auténticas, no sé, es una especie de lugar encantado, ¿sí? Y al mismo tiempo con ese camello que a saber dónde lo fue a sacar, pero además cuando ya tienen que irse, que empiezan a vender las ovejas, y que la mamá le dice a la gente que viene a buscar las ovejas, no, no se quiere llevar el camello, la gente le dice, Sí, es un circo. sí, Entonces, sí, sí. realmente, y en ese aspecto me parece que es la película, eh, es una película que también no solo habla justamente de un adolescente, de los cambios de un adolescente, del amor en una familia, en una tribu totalmente marginal y extraordinaria, pero también habla y de la realidad italiana, y también habla, lo que a mí me encanta en esa película, es que también habla de toda la historia del cine italiano, Mm, porque eh, siempre, Alice Hochbacher no es alguien que va a hacer citaciones directas, pero mm, en esa película me parece, y es lo que también a mí me encanta, es que por ejemplo, el nombre de Gelsomina, Gelsomina en el cine italiano
ahora hay dos, pero durante años hubo una Gelsomina que era la de la Strada de Fellini y el personaje principal que era el personaje de Giulietta Massina. Entonces, evidentemente, que un personaje se llame Gelsomina en una película o sea, es súper importante y me parece que de todos modos la referencia a Fellini, eso me parece, que la referencia a Fellini en todo, a lo largo de la película sigue prolongándose, sobre todo en toda la aparición a la vez sublime y horriblemente de pacotilla de Mónica Bellucci y de la televisión. Sí, sí, sí. Tenemos un comentario de Nicolás. Ajá. Estoy tan de acuerdo contigo en eso de que en una película total, en el sentido, que es una película total en el sentido que nos da muchísimo, particularmente confianza en que el cine es un medio de expresión en el que queda mucho por explorar. Ese momento hermoso entre tantos en el que la familia cubre a las abejas y se cubre de la lluvia con un plástico azul. Ese contraste entre lo triste de afuera y lo bello de lo que se vive adentro. Es cierto que ese momento es súper lindo porque están con el cuerpo, o sea, es una especie de idea y me parece que eso es noble y por eso el cine de Alice Rohrwacher me parece súper importante porque habla de esa relación que uno tiene de amor con el trabajo. Entonces, mejor hacer lo que, o sea, de amor al trabajo, que es el trabajo de la tierra, de las abejas, y de crear, de hacer la miel y de dar entero. Y eso es lo que busca el papá, esa es la utopía del papá, de que ellos se están acostando sobre todas las cajas esas donde están las abejas y están protegiéndolas, aún sabiendo de que se están muriendo porque el vecino puso eh, productos químicos para sus plantas y todo eso. Entonces me parece sí, que es en ese aspecto tenés razón, Nicolás, que esa escena es súper importante. Sí, Además, escena, perdón, te interrumpí. sí, tenemos otro comentario, no puedo ver aquí de quién es. En la dimensión personal y familiar y en elementos de puesta en escena, las miradas silenciosas, me recordó La Ciénaga. Ah, fíjate que es cierto, hola Facebook user, pero es cierto que el, evidentemente hay cosas que puedes recordar a la, al cine de Lucrecia Martel, pero me parece, es cierto que es porque Alice Rohrwacher como Lucrecia Martel son, ¿cómo decir? Como tienen esa especie de maestría de la alusión, del elipsis, del síncope, o sea, no está contando las cosas súper claras. Por eso es que hay a nivel del montaje, a nivel del encuadre, a nivel de los movimientos de cámara, estamos siempre como en un sueño y uno no siempre sabe si está entendiendo bien las cosas. Y me parece que eso cuando dice lo de los elementos de puesta en escena que pueden recordar a La Ciénaga o al cine de Lucrecia Martel, tenés muchísima razón, porque esa manera en que la cámara va temblando y que te vas interesando en todos los personajes sin saber exactamente dónde está la historia, pero que hay una especie de tensión y que, por ejemplo, incluso para regresar a la escena de las abejas, hay una inquietud en algún lado, pero no sabes a dónde está. Y en realidad es solamente la tormenta. Sí, 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 sí. Es un comentario de Amanda Rueda. Ya encontré el nombre acá. Eh, tenemos, bueno, un comentario de una pregunta que ya más o menos respondiste, y es que ¿cómo interpretas la relación padre-hija? Eso sí, para mí es algo súper fuerte y muy linda. Y es esa fuerza de, de, de la película, de crear lazos, o sea, como dijimos, este personaje de cavernícola, germánico, colérico, que grita, es capaz de terrorizar a toda la tribu de mujeres que tiene y al mismo tiempo es capaz de hacer locuras como comprarle el camello a Gelsomina. Y, y eso es lo que lo hace también a ese personaje súper frágil, porque en realidad él, o sea, le da ese lado trágico y desesperado al personaje, porque eh, el personaje está súper decepcionado porque es su hija favorita que
como que dejó entrar al demonio al país. Todo lo que él desprecia, todo lo que él odia, todo lo que él lo vuelve loco de rabia, su hija, que es su orgullo, su creación, se le está escapando. Y cuando el amigo le dice, esta se te va a ir, esta ya es una mujer, él no puede entender eso, porque me parece que su utopía es también que su hija siga con su ideal, y se da cuenta de que con la única que podía contar es tal vez la que no va a seguirlo. Así Sí, que me parece que es una relación, como un eje fundamental de la película, y me parece que es una de su dimensión más también conmovedora. Pues a nivel sensible me parece que es esos momentos en que te da como escalofríos, es esa relación entre el papá, que es ese personaje colérico que la quiere tanto que solo puede enojarse, ¿ves? Hasta cuando está preocupado la regaña, y eso es algo sí. que me Sí, que conmueve. también la quiere proteger, ¿no? Como de este mundo, cuando está este amigo alemán que llega y no quiere como que vayan a ese mundo exterior peligroso, como si él tuviera finalmente más miedo que Xomina de ir al mundo exterior. Sí, sí. Ella, porque ella es muy fuerte finalmente en todo, ella es muy fuerte, muy Sólida, ¿sabes? coraje, ella es la que va adelante. Eh, tenemos un comentario de María Paula Gutiérrez que comenta algo que me parece hermoso de la película es cómo desarrolla cada relación. Por ejemplo, esa complicidad y coreografías tímidas entre las hermanas me parece poderoso y bello. Esto es Eso. algo que a mí también me encanta porque, o sea, es cierto que es una tribu, pero también hay como relaciones privilegiadas porque está el padre y están las dos hermanas. Y la hermana, con esa coreografía, con esa canción ¿cómo es que se llama? De la Ambra, que promete, y esa, pero, o sea, y ese es como, es también, ese es el mundo que las espera, esa es la complicidad que tienen las hermanas, y es algo que es súper conmovedor en la película. Además, bastante respetuoso, me parece, de las diferencias de cada una de las dos. Y porque y en ese aspecto, tal vez lo que eh, lo que tú llamas coreografía, que es una de las tal vez cosas más bellas de la película, es cuando se reúnen en una especie de establo y que hace como que está tomando un rayo de luz, Ujú. y ves que tienen un mundo, porque se pelean, obvio, como todas las hermanas, pero que también tienen esa complicidad súper fuerte. Y en realidad, el mundo de Alice Rohrwacher es un mundo de amor entre las hermanas, de complicidades. Porque, por ejemplo, en Corpo Celeste, la primera película, es también la historia de dos hermanas, que pero ahí es la hermana menor y o sea, se pelean un poquito más que en el país, que en las maravillas, pero sigue siendo una cosa bastante importante. Y otra cosa también, por ejemplo, que ella creció en una tribu como la que vemos, y que en sus últimas dos películas actúa su hermana, así que todo tiene como una especie de referencia que se va siempre tejiendo. Ujú. Sobre este aspecto de biografía, nos comenta Iván Buenader, la película es maravillosa. ¿La directora manifestó expresamente que es autobiográfica o cómo planteó la relación entre su historia personal y los personajes? Ahora, nunca dijo que es autobiográfica. Ella lo que dijo es, o sea, que nunca ocultó el hecho que ella, eh, su papá es alemán, un violonista alemán que se retiró del mundo para seguir esa utopía como la que vemos en la película. Entonces el personaje, tal vez hay algo como en el ambiente que sea con referencias a lo que ellas vivieron. Porque eh, el papá germánico tenía también abejas para hacer miel. Entonces, toda esa práctica, ellas la tenían. Lo que se ve que hace Gelsomina, la directora y la actriz
que hace de mamá, Alba Hochbacher, tienen esa experiencia. Entonces, pero no son elementos que a ella le pasaron, pero es más como una atmósfera de esa familia excepcional que tal vez que más como que influyó en la construcción del guión. Nunca dijo ¿no? Que era su historia, pero tampoco dijo que no tenía nada que ver con su vida. Y me parece que esa cuestión de un adolescente que quiere hacer otra cosa, incluso no me sorprendería que la canción que cantan las dos hermanas haya sido una canción que cantaban las hermanas, porque no es una música de los años 2000, es una música anterior, o sea, es una música de los años 90. Entonces, puede que así hay un montón de referencias que tienen que ver mucho con la vida de las dos, pero no es una autobiografía. Sí, también. Yo leía que ella comentaba en pues porque ella vive en esta zona, no muy lejos, y efectivamente había esta idea de que no era una región aún todavía muy turística, y aquí cuando llega la televisión que quieren sacar adelante, pues como sacar a relucir los talentos locales, gastronómicos, y empezar a que se vuelva algo turístico. Ella pone un poco de esos aspectos personales, pero también que son una realidad, ¿no? Sí, Y porque está, además, sí, tenés razón que además yo me estaba focalizando, tenés razón Nadia, porque yo me estaba focalizando en la cuestión del pasado, pero en realidad ella está rodando y la película siguiente, Lázaro Felice, está rodando en los lugares que ella conoce, con gente que ella conoce. Y actores que están en todas sus películas, que regresan también porque son sus vecinos. El actor de Lázaro Felice, que es la película que dirigió después de Las Maravillas, es alguien que trabaja el vino en una casa al lado de donde ella vive. Ella vive en un lugar como el que hemos visto en esta película. sí. Entonces, De hecho, creo que vivía en esa sí, casa que vemos. eso, Por ahí el, lo leí, sí. mira, eso no lo sabía, pero es cierto que toda esa vida, esa utopía rural, que también es la de nuestra generación de otra manera, está ahí. Entonces, mira, si es su casa, claro. O fue o es su casa. Pero bueno, Tenemos un comentario de Nicolás sobre un elemento que me parece súper bonito, que es el de la caverna. La caverna es un elemento que se transforma. La televisión trata de apropiársela y hacerla un cliché, pero al final la escena de amor esbozada por las sombras de los adolescentes entre un juego de niños y algo más nos reposiciona en una línea muy larga de la humanidad. sí, es cierto que la manera en que la televisión va como un vampiro buscando algo auténtico, buscando cómo filmar en esas cuevas de los etruscos. Bueno, ahí vamos a hablar después de la televisión, pero me parece que tenés razón, Nicolás, que eh, esa alegoría, obvio que hace toda la historia de la humanidad, de la sombra de Platón y y también tal vez sea ahora que lo decís, tal vez es cierto que sea como la alegoría de la película incluso, porque la caverna de Platón es que no, o sea, que solo ven las sombras y que no salen. Y para ir rápido, perdón si hay filósofos escuchándonos, pero ahí también es eso, es decir, todo ese miedo, es una cuestión protectora y es a la vez un terreno de juegos y no se sabe, es la parte más onírica de toda la película también, porque no se sabe cómo están jugando, cómo están durmiendo, es cuando ya la película se vuelve más un poco alusiva y súper poética por eso. Entonces es cierto que es una referencia inevitable y es una escena muy linda la de la caverna. Mm. Tienes razón. De hecho, la parte onírica o el aspecto onírico está muy presente a lo largo de la película con esta idea de utopía, realidad y también
De hecho, la primera imagen cuando estamos en esta oscuridad y que estamos solo alumbrados, pues vemos la escena del interior de esta casa con estos personajes que duermen, eh, y está como la televisión que también viene como tan loco en este mundo como imaginario, como onírico, con esta Mónica Bellucci que parece una hada blanca o una reina etrusca. Sí, sí, Eh, sí. es como un juego constante ahí entre luz y sombra y también como entre sueño y realidad. Sí, es cierto que además la película, y eso es algo que Alice Rohrwacher hace siempre, al inicio de sus películas, siempre se empieza en una especie de penumbra, de oscuridad. Y hay algo que dijo siempre que no era de manera bastante humilde en realidad, diciendo que era tal vez simplemente para que la gente entre en la película de manera un poco más suave, porque cuando estás en el cine, que es la condición ideal para verlo, estás con las luces apagadas y entonces para que la entrada en la película no sea muy violenta, pero me parece que eso también facilita el hecho de que te estás sintiendo como en un sueño, como decía, entre el sueño y la vigilia, nunca sabes. Además, la puesta en escena y el montaje mismo de la película hace que estás realmente como en un sueño. Hay cosas que no entendés cuando ella de repente tiene el ojo hinchado, no sabes qué le ha pasado y entendés después que fue practicando su número con las abejas, que fue que la picó. Entonces, hay un montón de cosas así que no van en un orden normal y lógico, y por eso es que tal vez mucha gente no apreció la película, pero me parece que esa dimensión de sueño es bastante importante. Y evidentemente el sueño más grande y más violento que hay en esa película es la televisión, que está reemplazando justamente la utopía de los papás por una especie de falsa caverna, de falsos etruscos, de disfraces de pelo de lana, pero que no le quitan nada a la belleza de reina, como dijiste, de la Mónica Bellucci. Que Ujú. además, Mónica Bellucci defendió mucho la película. Su rol es bastante difícil en realidad, con mucha ironía, con, con, eh, con mucho humor, representando esa hada, ¿ves? Entonces es algo que es bastante importante también, esa dimensión del sueño, de la televisión. Así que Sí, y nos dice Iván, lo interesante es que en esa caverna de Platón las sombras no se les están proyectando a ellos, son ellos mismos quienes las proyectan. ellos son todo, ellos son, es cierto, sí es Sí, cierto. y este personaje del niño alemán es como muy enigmático, ¿no? Porque llega a la familia, no habla, sino silba. Mm, eh, Hay como, y que desde el principio lo presenta la educadora como un delincuente. mm, Y hay como una cosa de miedo con la llegada, pues la madre que tiene miedo de que haga algo malo mm, y finalmente él no hace nada malo también, ¿no? Y es mm. como estas etiquetas que se le ponen a ciertas personas y que realmente es porque no se les ha dado la oportunidad o un cariño. Mm. Es cierto, además hay algo bastante anclado en una realidad social importante porque o sea, es bastante coherente con el retrato de esta familia, porque es una familia de izquierda, o sea, con una especie de compromiso social, rural, de solidaridad que trata de tener incluso con los vecinos. No es tanto que van a ser amigos de sus vecinos, porque no los quiere, pero el papá lo que quiere es que estén unidos contra la televisión, contra los pesticidas y todo eso. Entonces, el personaje de este niño es también no solo una manera para la familia de ganar dinero, pero también de recibir a alguien justamente a tratar de salvarlo de la cárcel. Y eso forma parte del compromiso humano y político de esa familia y del papá sobre todo, porque es como en la película anterior, en Corpo Celeste, se habla también por ejemplo, de la cuestión de la inmigración,
Y es cierto que eso de recibir a alguien en su casa que tiene antecedentes penales, por mínimos que sean, porque es menor de edad, siendo lo que la mamá dice, es un varón, acá hay 4 niñas, o sea, puede ser peligroso. Y el papá dice, no, él me va a ayudar y estamos ayudándolo. Entonces es un personaje bastante enigmático también porque uno dice, ay, ya está, ahí entró el desorden, o sea, la película va a ser un drama porque este niño creó un drama, pero en realidad no, el drama no es ese. Y eso Sí. me parece súper importante. Dice Iván Buenader, ¿crees que el personaje del niño tiene algo del Lázaro feliz futuro? Mm, no sé, porque el Lázaro futuro, acá tengo el DVD, Muy recomendada. película divina, es como lo que sigue después. Eh, buena pregunta, porque en realidad el Lázaro, eh, pero el Lázaro del Lázaro Felice es una especie de santo y este niño empieza como delincuente, entonces tal vez en el hecho en que son niños difíciles de comunicar, o sea, que tienen esa dificultad, están rodeados de gente que habla todo el tiempo, que habla y que se toca y son niños que están lejos de todo. El Sí. Lázaro es una especie de santo de San Francisco de Asís, en realidad es una parábola de un santo. ¿Y qué pasaría si en nuestra época llega alguien que se asemeja a un santo? ¿Qué le pasa? Pues todo el mundo lo hace trabajar y bueno, le pasa todo lo que le pasó a Lázaro. Y este niño me parece que es como una especie de variación de lo salvaje, de lo rural y de esa cuestión difícil de la sociedad, porque todos son marginales. La familia es marginal, este niño es marginal, este niño tiene futuro, ya le hicieron el futuro de delincuente y esta familia lo que está tratando de hacer es que haga algo útil y este niño que parece más un niño salvaje, que habla como que si fuera pajarito, en vez de que Sí, entiende todo, que nunca se sabe y que siempre ayuda, porque o sea, hay veces que no hace nada, pero después le ayuda con la miel, ayuda con el espectáculo. O sí, sea, Nicolás dice respecto al personaje del niño, se me hace que ese niño alemán es como la prueba de que la utopía política de los padres es reapropiada de manera muy concreta por Gelsomina. Era política y se volvió afección. sí, totalmente. Totalmente, porque además no es tanto, y eso me parece súper interesante lo que decís, Nicolás, porque también se ve también que la directora no está en una especie de historia fácil, no está contando las primeras emociones amorosas de esta niña y de este niño. Es algo distinto. ¿Ves? Sería demasiado fácil decir que algo va a pasar o que va a ser un problema o que se van a enamorar. No, ella está contando otra cosa más vasta, una historia más grande. Mm. Y, y me parece efectivamente que el lazo que se crea entre Gelsomina y Martin, el niño alemán, es como más fuerte, bastante filial y realmente sí, él es otro personaje masculino y que no tiene que ser un problema, sino que al contrario, este niño no trae problemas, trajo otra especie de, otro mundo también, otra manera de comunicar y de transmitir afecto y amor. Es una película realmente de Sí, mucho del cariño. amor, la ternura, ¿no? Que entre los personajes, en el mundo, finalmente. Totalmente. Hay una pregunta de Iván Buenader que nos hizo un poquito antes. ¿Crees que la directora quiere hacer una relación entre la utopía sostenida y la Uh-huh. pobreza en términos de libertades personales? ¿Cómo? Que tal vez, no sé si entendí bien la pregunta, pero eh, no sé si el lazo sea decir, o sea, yo no creo que la directora quiera decir de que las utopías se vuelven pobres, no sé si entiendo mal la pregunta, pero me parece que es una cuestión, más que en términos de edad, o sea, de pobreza o de riqueza, esta película se concentra en cuestiones de calidad, efectivamente, de libertad, de autenticidad, y me parece que es algo que también se veía que se ve más tarde en Lázaro, que hay eh, esa,
esperanza de que la libertad está tal vez en ese medio rural, en esa utopía, pero que en el mundo actual son bastante difíciles de combinar. Me parece que en ese aspecto sí, la pobreza es como una consecuencia triste del, o sea, el hecho que esta familia, y en realidad es una familia que vive sin plata, viven sin nada, y que vive con lo mínimo y que los están amenazando de expulsión. En realidad eso es el principio y el final de la película, es el hecho de que esta familia la van a expulsar y es lo que pasa a los vecinos de la directora, que hay multinacionales que compran los campos donde ellos cultivaban, que sea tabaco, que sea vino, que sea que hagan trabajo con las ovejas, todo eso, esas tierras las están vendiendo porque hay multinacionales suizas o italianas o alemanas que están comprando esas tierras para cultivar, por ejemplo, nueces, almendras, que son productos de consumo que ahora toda, todos estamos comiendo almendras y todos estamos comiendo nueces y esas tierras son las que están cultivando todo nuestro consumo que vamos a buscar al almacén bio. Entonces eso es lo que también es bastante compleja, la relación entre la pobreza y la utopía que, que está describiendo. Sí, la libertad que clama el padre constantemente, ¿no? Que está, él lucha por vivir en esa libertad, en esa utopía de libertad. Y me recuerdo esta escena en la que están bañándose sus hijas, las pequeñas. Gelsomina no quiere, pero ellos están bañándose y llega este personaje de la televisión. Por favor, dígale a sus hijas que no griten tanto, que se callen. Y él, ¿por qué si son mis hijas y son libres? Son Sí, libres, sí. finalmente. Y, Eh, y es cierto que, pero el problema es que esa es la verdadera, tal vez, sí, tienes razón, Iván, tal vez la verdadera pregunta de la película, la cuestión de la libertad, porque en realidad lo que es la libertad del papá no es la libertad de Gelsomina. Y, y no podemos decir que la libertad, o sea, no podemos criticar las ganas que tiene Gelsomina de ser normal, de, de que su vida se parezca a la de la televisión, está creciendo en otra época, ¿ve? Ella está con adolescentes que pasan en la moto y todo, y no se puede criticar eso tampoco. Y el papá está, el personaje del papá es bastante paradójico porque está imponiendo su idea de la libertad y su idea de la utopía. Entonces eso es cierto que es bastante complicado porque muestra que el o sea, que los tiempos van cambiando y cómo va cada quien tratando de adaptarse con eso, porque Gelsomina no es libre cuando sigue las reglas de su papá y cuando se tiene que encargar de toda su casa y que todo el mundo dice, esa niña no tiene adolescencia, no se divierte, ella está trabajando. Entonces, la cuestión de la libertad es bastante eh, como movediza y, y me parece que eso es lo bueno de ese tipo de películas, que no te imponen un punto de vista, sino que se puede discutir y seguir discutiendo y no hay solución porque no se sabe bien. No sé si sí, y respondemos a... tenemos un comentario con respecto a esta imagen de las abejas, eh, de Marta Brachi, que nos pregunta ¿por qué abejas y no vacas o ovejas? Hay, Marta Brachi, usted no ha visto, pero hay ovejas, hay ovejas en la película. Y las abejas, en realidad, es una muy buena pregunta porque yo me interesé en esa cuestión. Y en realidad, la directora dijo que ella necesita, aparte de que en la familia hacían miel, entonces está la referencia autobiográfica a la miel y a las abejas, pero lo que es súper importante es que ella estaba creando una parábola de la familia y necesitaba para hacer una parábola algo concreto, el trabajo, un trabajo físico cercano a la naturaleza, que pueda ser peligroso, que puede haber gente alérgica, que puede y que sea también un desafío para filmar y por eso es que escogió la cuestión de las abejas y el trabajo de, de, de fabricar la miel, porque además es un producto
como dice el papá, no lleva nada. No, la miel, le dicen, ¿y qué le pone a la miel? Nada. Es solo el trabajo de las abejas que ellos saben rescatar, y cuando se le mueren un montón de abejas, va después a sacar nidos en las iglesias, en las ciudades, eh, para, para recuperar todas sus trabajadoras, y en realidad esa familia es también una familia de abejas. Todo el mundo está trabajando. Ella también comentaba sobre las abejas algo que era interesante y es que las abejas son un animal que a pesar de que están, bueno, encerrados en cierta manera, son muy libres porque Ah, pues tienen esta posibilidad de viajar, de hacer su casa, de seguir. Pues ella era una contradicción entre sí son libres y no, pero sí tenía como una imagen de un animal libre, pues de hecho Getsomina dice se fueron o ya no están o como que pueden ir y volver o un día ya no están, eh, hay como eso y esa imagen también cuando salen de la boca de este personaje es algo que lo hace como tres veces y es sí, muy bonito. sí, sí, sí. Además lo que me gusta también de las abejas, y me parece que es súper importante, es que también el papá le dice, ellas pueden sentir cuando estás nervioso, y en realidad las abejas tienen esa particularidad también, esa sensibilidad, y que son trabajadoras, crean lo más dulce que hay, la cosa más maravillosa del mundo, que es la miel, y también, como decía, eso de esa libertad de las abejas. Además, hay un momento en que cuando Mónica Bellucci le pregunta, le dice, ustedes llevan, o sea, cuando no sabe bien cómo funciona la cuestión de las abejas. Entonces él dice, llevamos a las abejas a las flores. No le traemos las flores a las abejas. Las abejas, y eso es lindo porque en realidad la miel de pino, la miel de lo que sea, es miel que se va a buscar, o sea, se busca las flores, se buscan los árboles en función de la estación, y ahí es a donde se lleva el grupo de abejas, son miles de abejas para que vayan a hacer su miel de flores puras. Sí, Iván Buenaver comenta que las abejas viven en enjambre y las abejas son para muchas personas un peligro latente en su concepción de aporte amenaza por la picadura. Y es Con cierto. esto quiero decir que para algunas personas este colectivo utópico puede verse como una amenaza, por más que estén haciendo una contribución al sistema. Mm, mm, mm. Sí, lo de las abejas de las picaduras es cierto que hay, o sea, evidentemente, eso me parece bien lindo de saber que tienen su traje de apicultores, y que, o sea, que no hay que estar nervioso, que le pregunta a Martin también cuando llega, le pregunta si es alérgico o no, porque también eso efectivamente puede ser súper peligroso, alguien se muere y ya ves. Entonces eso no, hubiera podido ser otra película, pero que no hubiera sido una película de Alice Rohrwacher. Y me parece sí que esa, y además la manera de filmar el enjambre es bastante impresionante, y justamente las escenas de trabajo con las abejas son los actores, o sea, es el papá y la Gelsomina de verdad, se me olvidó el nombre de la actriz, perdón, pero que realmente trabajan y aprendieron a trabajar con las abejas, que no les dio miedo y lo hicieron y ya. Y para filmar eso, la directora de la fotografía, Hélène Louvard, eh, ella no sentía hacer eso, no podía hacer eso. Entonces fue un equipo documental, porque Alice Rohrwacher viene del documental, hizo trabajos de talleres de documental, y fue con un equipo de documental que hicieron todas las escenas con las abejas. Cuando están sacando el enjambre del árbol y todo eso, o sea, es hecha con los medios documentales, porque sí, representa un peligro, y al mismo tiempo en ese aspecto es casi neorrealista la película, en que respeta realmente las condiciones en las que la gente trabaja y vive. Y, y yo creo que, sí, lo otro era lo del colectivo, que la utopía puede ser un peligro para la... Sí, porque en realidad ellos, o sea, ese tipo de familias son marginales y están rechazando el modo de vida contemporáneo. Entonces los vecinos, por ejemplo, el vecino que vive
con la mamá, la abuela, la tía y no sé quién más, ese tipo evidentemente que él no quiere gente como Wolfgang. Él quiere moderno, quiere salir, tiene televisión. Entonces sí, efectivamente hay esa diferencia entre que es, esa tribu marginal es realmente sí como una especie de peligro, efectivamente. Hay algo que es muy interesante del aspecto de la pluralidad lingüística, porque están hablando, el padre y la madre hablan en francés, se habla alemán y se habla italiano, ¿no? Esto es como muy simpático que no se sabe bien por qué, pero ahí están las tres lenguas Sí. como jugándose. Eso, pero ahí viene ¿no? la cuestión autobiográfica tal vez, porque el papá de las Hofacher es alemán, Mm. eh, la mamá es italiana y, y en realidad es algo que las familias multilingüísticas y mezcladas conocen bien, está la lengua. O sea, el papá les habla en alemán, bueno, el papá ya habla cada vez más italiano con ella, pero Sí. ellas entienden de alguna manera el alemán también. No lo hablan mucho porque con el Martin no se atreven, pero entienden más o menos. Y está la lengua de los papás, la lengua que los papás hablan para que las hijas no entiendan. Cuando Mm. están hablando de cosas serias y todo eso, hablan en francés. Entonces, Ujú. esto es bastante lindo y me parece que eso es más que todo un anclaje. Eh, sí, tal vez hay más referencia a ese alemán del norte que se vino Sí, a de hecho ella decía, perdona, no, 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 no. ¿Qué decía? la directora decía que era como para también anclar esto dentro de un concepto más histórico porque para ella las lenguas tenían como una historia y estaban cargadas como de una bola histórica y le parecía interesante como a plasmarlo también dentro de la historia que estaba contando, esta historia de las lenguas, este aspecto histórico que podían evocar las diferentes lenguas que se manejaban en esta comunidad. Sí, sí, además que eso también muestra, es una época también muestra que, o sea, todas las migraciones actuales en Europa, pero también lo que decide de las lenguas me parece que también hace referencia a la cultura de los etruscos, porque en un momento Mónica Bellucci hace referencia en la televisión y en realidad los etruscos es un pueblo mítico y completamente enigmático, porque no se sabe mucho de los etruscos, que vivieron en esa región, o sea, de hecho es la región de los etruscos, y de los etruscos es cómico porque se entiende, o sea, escriben con caracteres griegos, pero no tienen la misma, o sea, nadie entiende la lengua de los etruscos. Es bastante extraño porque hay una cuestión también en relación a los etruscos, a este misterio que se vuelve totalmente de pacotilla en la televisión, pero tal vez lo de las lenguas tiene también, no solo las lenguas vivas, pero también las lenguas muertas tienen ahí una especie entran en todo ese complejo de construcción de esa película. Sí, tenemos un comentario de Nicolás sobre lo de las abejas, que es increíble lo que dices porque se nota otra escritura en la escena de la recuperación de Sí, abejas. Las sí. protagonistas son ellas. Sí, eso es súper importante porque en realidad lo hizo como te dije, con el equipo documental y tenés razón que las protagonistas son ellas porque se ve también que están enfocadas, se reconocen, obvio, tenemos que reconocer a los personajes, incluso por el simple hecho de que esta niña, la que hace de Gelsomina, que no es actriz profesional para nada, que es una adolescente rumana, está actuando y se puso a aprender cómo trabajar con las abejas para hacer su papel. Y entonces tiene que reconocer a ella y al Wolfgang, pero al mismo tiempo es cierto que en ese momento las que se ven son las abejas. En la construcción, cuando está bajando el nido del árbol, me encanta porque efectivamente se ve el trabajo y se ve la relación que tiene de confianza con cada una de las abejas. Y que tal vez lo pudo hacer porque se metió a trabajar en el panal y a hacer la miel ella misma.
Así que es cierto que se ve, incluso me parece que hasta el picado de la imagen es distinto. No sé si estoy delirando, pero me parece que hasta la materia de la película es distinta. Esa parte realista de, de anclaje en lo cotidiano que cambia de toda la dimensión ya más de sueño, de fantasía y de maravilla. Sí, tiene una manera de filmar muy, pues, no, pues, es darle una etiqueta, pero muy realista, muy naturalista, que se ve también en su tercera película, como que cuando ves a los personajes filmados de perfil, como que no adopta este mecanismo tradicional cuadro sobre cuadro, ¿sabes? Sí. Como que le da mucha espontaneidad y mucha frescura a la imagen y a los personajes. En eso es cierto que hay, de nuevo entra como en una especie de herencia artística con Pasolini, por ejemplo, que está buscando eh, actores no profesionales, o sea, ella mezcla. En la mayoría de esas películas, la única tal vez o una de las raras actrices, ¿verdad? Es su hermana. El resto son gente de ahí, o sea, del terruño, que está filmando y que viven, que están actuando sus vidas propias. Y de hecho, la primera, por ejemplo, la escena del principio de Lázaro Felice y la escena del principio también de Corpo Celeste, la película de antes, empiezan así, con tradiciones de los lugares. Ahí con Lázaro es la serenata, y después como entran todos para pedir la mano de una de las, de las mujeres que viven ahí, y en Corpo Celeste es la procesión de la Virgen, y, y ahí se está filmando de manera totalmente realista, es cierto, pero eso le permite hacer, no quisiera decirlo así, pero en realidad lastimosamente tengo que decirlo así, es como una especie de realismo mágico que se pone de alguna manera que se pone a actuar, porque Lázaro Felice es eso también, o sea, el Lázaro se muere, lo reviven los lobos, o sea, hay cosas un poco fantásticas que Sí. están después, pero que parten de esa visión del físico de la gente y de manera de filmar que, sin ir al documental de las abejas, está anclada en una realidad social, geográfica, y me parece que es bastante importante porque o sea, eso, la gente que está filmando es la gente que vive en el lugar. Y Lázaro era hijo de un fabricante de vino, o sea, entonces todo está bastante coherente, Ujú. me parece. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario para Gabriela, es el momento de hacerlo. Tal vez para terminar y para motivar a la gente que no se ha visto Lázaro Felice, de pronto a mí me pareció que Lázaro hay como una distopia, es un universo distópico que abre después hacia una realidad cruda también. Es mucho más cruda, ¿no? Que esta, pero de pronto tú decías algo que me pareció eh, interesante de evocar y es como este hilo conductor entre las tres películas, que pues cómo se hilan las tres. No sé si puedas como Sí, evocar sí, esto. porque, o sea, hay cosas, por ejemplo, cómo empieza cada una, cómo empieza como un sueño, empieza de noche, y es como empieza acá, pero en realidad la historia de verdad va a enfocarse en otro elemento. A mí lo que me gusta es que como que si cada vez, sin que sea la misma historia, van como haciendo, como, como tejiendo justamente un hilo narrativo que es súper original y que es el de la obra, me parece, ya, aunque solo ha hecho 3 películas, pero ya la obra de Alice Rovachas, porque esa adolescente que estaba
sorprendida y perdida en el sur de Italia y que tiene una especie de revelación mística que se funde con su propia pubertad y con su adolescencia, y después otra adolescente que tiene la misma edad, pero que justamente está tratando ella de pertenecer a otra sociedad, de evolucionar. Y en Lázaro es lo que pasa cuando saliendo eh, de esa marginalidad que no es tan paradisíaca, porque en realidad los personajes de Lázaro les dice, esa gente vive como en la Edad Media, y cuando la policía descubre cómo viven, dice, pero usted, pero él, y ellos dicen, somos los esclavos de la marquesa, y el policía le dice, pero la esclavitud ya no existe desde siglos, y esa gente no sabe lo que es el mundo moderno, pero al mismo tiempo, lo que me parece súper interesante en ese cine es que, sí, tal vez las utopías ya no pueden seguir así como antes, pero al mismo tiempo el mundo moderno no tiene las condiciones tampoco de ofrecer nuevas. Entonces, y eso es lo que le pasa a Lázaro, que Lázaro va de la edad, atraviesa siglos y cuando está ya en el norte de Italia y ve que toda esa gente que sacaron de la esclavitud no les ofrecieron nada, siguen de esclavos, pero de la época moderna. Y, no ganaron mucho sin que estén extrañando la vida de esclavos que tenían cuando estaban trabajando la tierra. La ciudad moderna tampoco les ofrece mucho más, y eso me parece que es interesante y es bastante complejo, y no sé, vamos a ver qué dice la próxima película Sí, con de muchas Alice. ganas de verla. Pues muy recomendada para los que no se la han visto, esta tercera, para que la vean. Gabriela, muchas gracias por tu presencia, por haber aceptado esta invitación. Eh, para los que nos acompañaron hoy, muchas gracias por haber comentado, por su presencia y les deseamos una buena tarde, un buen día a todos y a todas. Ay, qué bueno que bueno, a los que les gustó, qué bueno que les haya gustado la película. Así que Sí, bueno, y gracias nada por tu invitación y bravo el ornitorrinco, porque en este encierro definitivamente necesitamos cine así, me parece. muchas gracias. Bueno, Hasta pronto. chao.